Están escuchando la emisora Matrícula Cero UPN y UN. Hola, buenas tardes queridos oyentes. En la emisión de hoy hablaremos sobre un gran pedagogo, gran persona y uno de los grandes pioneros de la educación popular, el señor Paulo Freire. Por esto, hoy tenemos a dos invitadas, a dos profesoras de la Universidad Pedagógica Nacional, que nos responderán unas preguntas hechas por otras personas. Natalia y Laura, ambas egresadas de la Universidad Pedagógica y la Licenciatura en Educación Comunitaria, son educadoras populares. No siendo más, empecemos con las preguntas. Natalia, la primera pregunta es de una niña de quinto, llamada Sarita. Oli, ¿me podrían contar sobre la vida de este profesor? Buenas tardes, gracias por la invitación a esta radio. Paulo Freire fue hijo de una familia de clase media pobre de Recife, Brasil. Nació el 19 de septiembre de 1921. Freire conoció la pobreza y el hambre durante la Gran Depresión de 1929, una experiencia que formaría sus preocupaciones por los pobres y que le ayudaría a forjar su perspectiva educativa. Freire ingresó en la Universidad de Recife en 1943 en la Facultad de Derecho, donde estudió filosofía y psicología del lenguaje al mismo tiempo. Se incorporó en la burocracia estatal, pero nunca practicó la abogacía, sino que prefirió dar clases de portugués en secundaria. En 1944 se casó con Elsa María Costa de Oliveira, que era profesora de primaria. Tuvieron 5 hijos y colaboraron por el resto de su vida. Paulo Freire fue uno de los pedagogos más influyentes del siglo XX. Lúcido y preocupado por las clases más desfavorecidas, pensó la educación como práctica de la libertad. Su filosofía se mantiene vigente en tanto que rescata los saberes propios de quienes aprenden como base para construir un conocimiento que genera dignidad, conciencia del mundo, una pedagogía que promueve su transformación. Freire fue encarcelado y acusado de comunista y traidor. Después de un breve exilio en Bolivia, emigró hacia Chile, donde trabajó durante 5 años como consultor en la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. Tras 16 años de exilio, volvió a Brasil en 1980 para trabajar como profesor de la Pontificia Universidad Católica de San Pablo y en la Universidad de Campiñas. Una de las experiencias más importantes de este periodo fue el trabajo que realizó como secretario de Educación del municipio de San Pablo durante el gobierno del Partido de los Trabajadores. En esos años colaboró de manera decisiva en las campañas alfabetizadoras de Nicaragua y Perú. El día 2 de mayo de 1997, Paulo Freire muere en Brasil a los 75 años de edad de un infarto en el miocardio. A partir de este momento, la labor de la pedagogía de este educador provocó el estudio, la adaptación y realización de este proyecto de escuela. El Centro Educativo Paulo Freire se coloca como una de las principales instituciones en Colombia que adopta la ideología freiriana. Muchas gracias, Natalia. Cabe resaltar que unas de las obras más reconocidas de este autor son como La educación como prácticas de la libertad. Esta obra fue escrita en 1989. Luego fue escrita La pedagogía de una esperanza, un reencuentro con la pedagogía del oprimido. Esto fue en el año 1992. Otra de las obras es Profesor sí, no tía, cartas a aquellos que se atreven a enseñar. Esta obra fue escrita en 1993. Otra es Pedagogía de la autonomía. Esta fue escrita en 1996 y por último, una de sus obras más reconocidas fue La pedagogía del oprimido. Esto fue publicado con prefacio en Hernani Maria Fiori en Río de Janeiro. La pedagogía del oprimido como pedagogía humanista y liberadora tendrás pues dos momentos distintos aunque interrelacionados. El primero, en el cual los oprimidos van desvelando el mundo de la opresión y se van comprometiendo en la praxis con una transformación. Y el segundo, en que una vez transformada la realidad opresora, esta pedagogía deja de ser del oprimido y pasa a ser la pedagogía de los hombres en proceso de permanente liberación. Listo. Vamos con la siguiente pregunta. Esta pregunta la hace María, una campesina del Cauca. Esta pregunta va dirigida para Laura. Hola. ¿Pablo recibió algún tipo de premio?
Muchas gracias por la invitación. Y claro que sí, en 1986 recibió el Premio Internacional Paz y Educación de la UNESCO y más de 20 universidades de todo el mundo lo declararon doctor honoris causa. Muchas gracias, Laura. Seguimos con las preguntas. Esta pregunta la hace una estudiante de primer semestre de una universidad pública. Hola, la pregunta es, ¿cuál es la pedagogía que Freire propone? Natalia, te escuchamos. Bueno, la propuesta de Freire era básicamente la negación del sistema unidireccional de educación, los maestros que enseñan a sus estudiantes. En cambio, proponía una comunicación de ida y vuelta, eliminando la dicotomía de educadores y educandos. Para Freire, ambos, maestros y estudiantes, debían establecer un diálogo en el cual tendría lugar el proceso educativo. La educación problematizadora, tal cual la denominó, apuntó claramente hacia la deliberación y la independencia de los sujetos, con la intención de transformar la pasividad de los estudiantes e incentivar el interés por transformar la realidad. Muchas gracias, Natalia. Vamos con la última pregunta. Laura, esta pregunta la hace una persona que trabaja en construcción, llamada Yolanda. Hola, buena tarde. La pregunta es, ¿cuál era el pensamiento y el diálogo liberador de este señor? Paulo Freire se ocupó de los hombres y mujeres no letrados, de aquellos llamados los desarrapados del mundo, de aquellos que no podían construirse un mundo de signos escritos y abrirse a otros mundos, entre ellos el mundo del conocimiento y el mundo de la conciencia, porque para Freire el conocimiento no se transmite, se está construyendo en un acto educativo. No consiste en una transmisión de conocimientos, es el goce de la construcción en un mundo común. Para Freire, el proceso de alfabetización tiene los ingredientes necesarios para la liberación. El aprendizaje y la profundización de la propia palabra, de la palabra de los oprimidos, que solo a través de ella pueden liberarse y enfrentar críticamente el proceso dialéctico de su historización. El sujeto pasa paulatinamente a ser autor, testigo de su propia historia. Entonces es capaz de escribir su propia vida, consciente de su existencia y de que es protagonista de la historia. Podemos entender la alfabetización como la conquista que hace el hombre de su palabra, lo que ciertamente conlleva la conciencia del derecho a decir la palabra. Algo que también es importante resaltar de Freire es que alfabetizaba a los campesinos. Muchas gracias, Laura. Continuando con lo anterior, el señor Freire propone una nueva pedagogía educativa, que esta nos lleva a la libertad, a una educación libertaria. Es un nuevo modelo educativo que surge desde abajo, en donde todos tienen voz, donde se apoya entre todos. Se estudia con base a su territorio y no hay jerarquías, es decir, el educador y el educando se enseñan mutuamente. Además, se les enseña el pensamiento crítico, solidaridad, con una conciencia de clase, donde se cuida la madre tierra y todos y todas tenemos voz. Se llama la educación popular, una educación liberadora. No siendo más, en la emisión del día de hoy, les queremos agradecer a las docentes que pudieron asistir y acompañarnos el día de hoy, a las personas que se tomaron el tiempo para preguntar y a ustedes los oyentes por escucharnos. Nos veremos en una próxima emisión en la emisora Matrícula 0 UPN y UN. La paz no será más mansa. Acá se construye la nueva Colombia con fútbol de popular confianza. Esta es la alianza de las 5 Jotas contra las 5 P's que se afianzan. Jóvenes, joviales, jodidos, jugamos en Huizcal, Puerto trata el puro, la plata y la panza. Porque lee, te ubica, tú publica que el rector invita al estreno de la educación pública en Colombia, la película. Pero acá proponemos la reforma agraria y no pagar matrícula. Casas estudiantiles, útiles en seres víveres. No más cadáveres de líderes y decanos, viles títeres. Así es, ya saben cómo es. ¿Usted quién es? ¿Usted quién es?